Bueno, hoy continuamos con nuestra segunda parte de la sesión introductoria, ciclo de vida del proyecto, procesos de gerencia de proyectos. Les saluda el profesor José Ibarra, quien dicta la asignatura electiva Gerencia de Proyectos en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, vamos a estar hablando del ciclo de vida y fases del proyecto, como les decía anteriormente, procesos en la gerencia de proyectos, cómo identificamos la idea, formulamos el proyecto, evaluamos el proyecto, planificamos. Planificamos, controlamos y cerramos el proyecto. El ciclo de vida de un proyecto, según Silva Aristigueta, este concepto de ciclo de vida del proyecto o reconoce que un proyecto, como cualquier otro sistema, es creado, se desarrolla, crece, alcanza su madurez y eventualmente deja de existir. El PMI habla que el ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases del mismo, son generalmente secuenciales y en ocasiones están superpuestas entre ellos, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la organización que participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. Acá vemos las características del ciclo de vida del proyecto. Bueno, los proyectos van a variar en tamaño y complejidad. No hay una receta única para diseñar proyectos y que tengan el mismo tiempo. Todos los proyectos, sin importar cuán pequeños o grandes sean, o cuán sencillos o complejos sean, pueden configurarse dentro de la siguiente estructura de inicio, una organización, una ejecución del proyecto y además un cierre. Aquí vemos también un gráfico que nos habla de una fase conceptual, una fase que pudiera ser la fase de inicio, una fase de desarrollo de la planificación que pudiéramos bien verla como organización y preparación, una fase de implementación que es la ejecución del trabajo y esta fase de determinación que sería el cierre. Acá vemos otros gráficos que nos van a permitir ver cómo se van dando las fases según el tiempo. Inclusive las campanas de Gauss que vemos en cada uno de estos gráficos nos permiten ver o analizar, identificar en dónde cómo se distribuyen los recursos y en cuáles fases o etapas se consumen mayores recursos. En cuanto a los procesos de la gerencia de proyectos, bueno, un proyecto puede ser visto como un proceso o como un conjunto de procesos, es decir, como una serie de acciones que dan lugar a un resultado. Puede ser un proceso continuo o múltiples procesos que están generando resultados dentro de una organización. Para el Project Management Institute, los procesos de la gerencia de proyectos se pueden dar en
5 grupos: proceso de iniciación, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de control, pero también procesos de cierre. El enfoque de proceso supone que cada etapa puede ser analizada en términos de los elementos actos. Fíjense que lo vamos a mostrar en una tabla con insumos de entrada, tareas, herramientas y técnicas, y resultados, que son las salidas. Vamos a ver acá un ejercicio desde la teoría del sistema. Entonces, fíjense, acá estamos viendo la aplicación del enfoque mencionado anteriormente en una tabla. Entonces vemos los insumos. Dentro de los insumos, bueno, tenemos planificación estratégica, identificación de problemas, detección de necesidades, y la tarea es como resultado del concepto. Vamos definiendo el proyecto como tal. Luego que tenemos la concepción del proyecto y aquella información básica en la que nos queremos intervenir, generamos la formulación. La formulación debe dar como resultado la descripción del proyecto. Cuando ya tenemos la descripción del proyecto, identificación de fuentes de fondos, vamos a la evaluación como tarea, y esto nos da como resultado que aceptamos, aprobamos el proyecto. La aceptación del proyecto nos lleva a la planificación, del proyecto, y esto a su vez da como resultado un plan para la ejecución. El plan de ejecución, que es organización, apertura del proyecto, sistema de información gerencial, la tarea es control, y los resultados, obtención de metas. Una vez tengamos la obtención de metas, hay un cierre del proyecto y un inicio de operación. Evaluamos el impacto del proyecto y el resultado es la evaluación. Vamos a ver acá en esta diapositiva, bueno, que la identificación del líder del proyecto puede surgir de un proceso formal de planificación estratégica que se esté dando dentro de la organización a partir de la misión, la visión, los principios rectores, o simplemente de la identificación de algún problema que pudiera ser una persona, un grupo, una comunidad quiera atacar, o de la detección de una oportunidad por parte de la organización, grupo, persona, empresa, comunidad que necesita el proyecto. Luego tenemos la formulación, y usualmente con respecto a la formulación, bueno, se requiere de términos claros, precisos, que faciliten su evaluación tanto por los organismos o niveles de autoridad como por las instituciones financieras, ¿no? Entonces, usualmente, ¿qué requiere se requiere de la siguiente información: descripción técnica del proyecto. Ahí pudiéramos estar hablando de qué va el proyecto, los objetivos del mismo. Hay que hacer un estudio de mercado, inclusive si es un proyecto social, bueno, hay que hacer el estudio de mercado. ¿Y por qué un estudio de mercado? Bueno, para ver cuán alta es la demanda del servicio que queremos ofrecer en un momento determinado, en los datos del proyecto, y en la justificación importante es hablar del valor agregado que vamos a tener, ¿no? El alcance del proyecto, la organización prevista para la ejecución, cuál es la metodología y el plan de trabajo previsto para la ejecución, y el cronograma de ejecución. Luego tenemos la estimación de costo y beneficios. Bueno, ahí tenemos que ver cuáles son las inversiones, los aportes al proyecto, los costos y gastos, ingresos y egresos, los beneficios indirectos del proyecto, si es un proyecto económico, de inversión, pero si es un proyecto social, de repente, bueno, cuál es el impacto que va a tener en la sociedad. También tenemos los aspectos financieros. Con respecto, esto tiene que ver con
con los aportes, ¿no? Tiene que ver con el financiamiento del proyecto, cuáles son los aportes necesarios, cómo van a ser distribuidos según la fuente prevista de recursos, si hay un plan de recuperación de inversión, si es un proyecto netamente económico. Información complementaria, ahí, bueno, vamos a describir, vamos de una u otra manera a colocar dentro del proyecto aquella información que necesitamos para afianzar el proyecto como aspectos legales, institucionales y ambientales del proyecto. Luego vamos a la etapa de evaluación del proyecto. Bueno, la evaluación tiene como objeto analizar la factibilidad, y ahí estamos haciendo un estudio de factibilidad y conveniencia del proyecto. Si el proyecto realmente conviene a la organización, si es posible ejecutarse. La evaluación completa de un proyecto, pues fíjense todos los tipos de análisis que deben llevar: una evaluación técnica, una evaluación económica, una evaluación financiera, evaluación social, evaluación institucional y evaluación ambiental. Con respecto a la evaluación técnica, pudiéramos estar hablando que tiene por objeto analizar la factibilidad técnica del proyecto e incluye la revisión de sus datos básicos, tamaño, localización, cobertura, periodo de ejecución, tecnología, así como de las estimaciones de costo presentadas. Luego tenemos la evaluación económica, que tiene por objeto comparar los beneficios económicos con los costos económicos requeridos para la ejecución del proyecto, con el objeto de que determinemos si vale la pena la inversión. Inmediatamente pasamos a la evaluación financiera. Esta tiene por finalidad determinar si existieran los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto y si el mismo será capaz de generar ingresos suficientes como para recuperar los costos incurridos. Si es un proyecto de inversión económico, pero si es un proyecto social, pues ahí estaríamos evaluando el impacto definitivamente que tiene mi financiamiento en la sociedad. ¿Okay? La evaluación social, esta tiene por objeto revisar la validez de las hipótesis del proyecto respecto a las condiciones sociales de su entorno, determinar el grado de aceptación cultural del proyecto y analizar su impacto social. Está muy relacionado, bueno, tengo un proyecto donde estoy financiando desde la empresa por esto de la responsabilidad social empresarial, pues necesito conocer la evaluación social y el impacto que esta tiene en la comunidad, en la sociedad. Luego tenemos una evaluación institucional que tiene por objeto determinar la competencia legal y analizar la experiencia de la organización ejecutora para realizar el proyecto propuesto. Fíjense que aquí hablamos entonces de la experiencia que pudiera tener la organización para llevar a cabo el proyecto. ¿Sí? Aquí igualmente revisamos la capacidad gerencial, de controles internos del proyecto y de los problemas de coordinación con otras instituciones. Importante porque eso nos dice y nos habla bien de la institución. Nos va a hablar incluso del éxito que pudiera tener esta institución en el momento de ejecutar el proyecto. Y por último, bueno, una evaluación ambiental necesaria en todos los proyectos y tiene por objeto identificar e interpretar, así como prevenir las consecuencias o los efectos que el proyecto puede causar a la salud y el bienestar humano, pero también a los ecosistemas en el que el hombre vive y de los que vive. Si el proyecto daña y violenta los derechos de tercera generación, daña el ambiente, pues es un proyecto que no puede ser definitivamente autorizado y aprobado. Una vez hecha la evaluación de factibilidad del proyecto, bueno, vamos a la planificación del proyecto. Y la planificación
en proyectos, bueno, es el proceso de identificar los objetivos del mismo, definir el curso de acción más conveniente para alcanzarlo, y ahí entonces estamos hablando de cuál es la metodología, las estrategias que vamos a estar aplicando, y este proceso podrá ser más o menos complejo y más o menos estructurado de acuerdo con la naturaleza del proyecto. Tenemos una fase de control de proyecto. De repente esta fase va a parecer fastidiosa, pero es necesaria. Es el proceso de medir la ejecución del proyecto, guiarla hacia una meta predeterminada, y este proceso de control se apoya en el proceso de planificación, por lo que no se puede llevar a cabo con propiedad si este último no funciona adecuadamente, porque hay que controlar el tiempo, hay que controlar el costo, la calidad, los recursos, pero también la documentación. Es decir, hay un dinero que está siendo invertido, un capital, y hay que responderle además a ese que está invirtiendo, qué estamos haciendo con su dinero. Pero además estamos trabajando con un público, con una población que necesita de esa intervención, y también debemos darle respuesta. Por eso controlamos tiempo, costo, calidad, recursos y documentación. Por último, tenemos cierre y evaluación posterior del proyecto. Bueno, aquí pudiéramos estar hablando de una evaluación de impacto, es la conclusión o terminación del proyecto. Vamos a evaluar si logramos los objetivos previstos, si ejecutamos todas las actividades, y una vez que hemos cerrado el proyecto, bueno, debemos proceder a una evaluación de esos resultados. Eh, Durante la ejecución también tenemos una evaluación que es la evaluación mediana. Y por último, quiero dejar esta lámina que dice: este proyecto es importantísimo, pero no tiene presupuesto ni documentación, y además es para mañana. Por fin, esta es tu oportunidad para impresionar de verdad a todos. Esas son las prácticas de gerencia de proyectos que nosotros no debemos eh, seguir, que nosotros no debemos emular. Nosotros debemos generar proyectos que puedan tener presupuesto, documentación, objetivos, y que estén esos documentos de proyectos para el día que se necesita. Muchas gracias.